Libre albedrío, providencia, un Dios unilateral es un Dios que está buscando que cada uno de nosotros alcance salvación sin importar las decisiones que nosotros tomemos, porque Él quiere que todos podamos alcanzar la salvación y por eso no importa nuestras decisiones que realizamos. ¿Cómo podemos equilibrar estos conceptos? ¿Será que Dios está permitiendo el mal o es Dios quien trae el mal para que podamos nosotros poder reflexionar en nuestra vida espiritual, en nuestra forma de comunión y relación con el Señor a través de ese camino de aflicciones? Estos conceptos veremos en este comentario de la lección de Escuela Sabática. Bienvenidos y comencemos. Querida familia, un abrazo fraterno a cada uno de ustedes. Les saluda Ananías Mamani, pastor de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Vamos a orar, pedir la dirección de nuestro Dios para este comentario. Buen Dios, Padre soberano, una vez más sé con nosotros, de tal modo que al ir a tu palabra podamos salir fortalecidos, henchidos y seguros, Señor, de que tú estás con tus hijos. Guíanos en Cristo Jesús. Amén. La soberanía de nuestro Dios, el Dios poderoso, el Dios que es misericordioso, el Dios amante por sus hijos. Dios es soberano, por supuesto. Dios está en el control de este mundo, sin lugar a dudas. Dios, entonces, ¿qué papel toma en el curso de la historia de salvación para sus hijos? Bueno, vamos a ver algunos conceptos. Quiero invitarlos a ir a la palabra de nuestro Dios en el Salmo capítulo 81, el verso 11, el verso 13 y el verso 14. La palabra de nuestro Dios nos dice en estos textos bíblicos. 81. Pero mi pueblo no oyó mi voz, Israel no me quiso a mí. Si me hubiera oído mi pueblo, si en mis caminos hubiera andado Israel, en un momento habría yo derribado a sus enemigos y habría vuelto mi mano contra sus adversarios. Muy bien. ¿Por qué menciono este pasaje bíblico? Porque aquí vemos un ideal de Dios para sus hijos. El ideal es que ellos obedezcan a Dios, obedezcan sus mandamientos, anden en los caminos que Él dejó para ser andado. Pero no hicieron la voluntad de nuestro Dios. Andaron bajo sus propios conceptos, bajo sus propias ideas, bajo sus propias opiniones. Se descarriaron del camino de nuestro Dios y como consecuencia, pues, sembraron lo que sería un camino donde al final la cosecha iba a ser desgracia, sufrimiento, aflicción, tristeza. Ahora, ¿dónde vengo con esto? Porque hay una teología, el cual es el determinismo divino y el destino divino, donde dice esta que todo lo que pase, sea bueno o sea malo, siempre es la voluntad de Dios. Esta teología no es la más correcta para poder definir a un Dios, al Dios que nosotros tenemos, como alguien que determina todo, sea bueno o sea malo. No ese es el Dios que nosotros tenemos. Dios nos da libertad, libre albedrío. No todo lo que sucede en este mundo es la voluntad de nuestro Dios, aunque Dios es el soberano de todo. Pero como soberano también dejó lo que es la libertad. El otro concepto es el Dios como todopoderoso. Esto viene del griego pantocrator. La palabra pantocrator es el Dios todopoderoso y esta palabra significa, sin lugar a dudas, ese Dios que es, para Él no hay nada imposible. Él es el Dios todopoderoso, Él es el Dios omnipotente, lleno de poder.
De tal modo que el hecho que nuestro Dios es el Todopoderoso tampoco significa que todo lo que sucede en este mundo es su voluntad. Me refiero específicamente las decisiones que nosotros tomamos. Ahora, tampoco Dios puede contradecirse contra su propia naturaleza. De hecho, la palabra en el libro de Mateo 19, 26 nos dice que para Dios todo es posible. El verso capítulo 26 de Mateo, verso 39, él mismo dijo: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Por supuesto, el Padre podría haber intervenido, pero su naturaleza es un Dios de amor, de misericordia, y Él entregó su vida por usted y por mí, y no iba entonces a poder dejar ese plan de redención y salvación para no hacer esto por causa de sus hijos, porque iría contra su propia naturaleza. Se estaría contradiciendo nuestro Señor. Ahora, Él mismo tampoco puede negarse a sí mismo como Dios, como a sí mismo, según Timoteo capítulo 2, el verso 13. Él es el Señor Dios Todopoderoso. Sin lugar a dudas, hay muchos textos bíblicos que lo resaltan, como el libro de Apocalipsis 11, 17. Pero esto, una vez más, no significa que Él está en el control de nuestras decisiones. Dios nos dejó libertad, libre albedrío. Es un tema delicado porque uno podría decir, pero no que para Dios todo es posible, no que para Dios no hay nada imposible, entonces ¿por qué no permite? No, cuidado. Dios en su soberana misericordia nos creó perfectos a semejanza y a imagen de Él. Eso también significaba que podamos tener libertad, libre albedrío. Así que vamos a ir viendo más estos conceptos. Esta es la lección de esta semana específicamente. Que el Señor pueda ayudarnos a reconocer, sí, como el Dios soberano, como el Dios todopoderoso, y que nuestras decisiones estén en ese marco con nuestro Padre Celestial. Pero aquí, Dios, una vez alguien dijo, ¿será que Dios puede crear una materia o una roca, llámese una cosa, un objeto tan pesada que Él mismo no la pueda levantar? Entonces, esto es ir contra su propia naturaleza, ¿verdad? O tener presente este concepto de ese Dios que es deísta, un Dios teísta, un Dios que creó el mundo pero se fue de vacaciones. No, Dios está en el control. Colosenses 1:17 lo declara, diciendo que todas las cosas en Él subsisten. El mundo, la creación, todo, Dios está en el control, a pesar que el ser humano vaya destruyendo la tierra. Pero Dios va controlando, pero lo que no puede controlar son nuestras decisiones. Vamos a ver más este concepto. ¿Cómo es esto? Bueno, vamos a ver acerca de amar a Dios. El libro de Deuteronomio capítulo 6, el verso 4 y 5 nos dice que amemos a Dios de todo corazón, con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra mente. Todo nuestro ser alabe, engrandezca el nombre de nuestro Dios. Ahora, Él presentó en el libro de Mateo capítulo 22, el verso 37, un concepto relacionado al mandamiento más grande. Permítame leer este pasaje bíblico. Dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Este es el primero y grande mandamiento, y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo. Bueno, el primer mandamiento es este: amar a Dios. No hemos sido nosotros creados como con patrones que digan: Señor, te amo, Señor, despierto, voy a orar, Señor, voy a dormir, antes de dormir voy a orar, Señor, en todo tiempo mi pensamiento solo es para ti, Señor. Y como que nuestro cuerpo no está programado en el sentido de que solo salga de nosotros expresiones de amor, de obediencia, de un espíritu genuino. No, tenemos una naturaleza pecaminosa, pero no significa que es imposible. Es posible, cuidado, es posible alcanzar, porque si Jesús, siendo hombre, se hizo humano, venció, salió victorioso,
Es posible que nosotros podamos también alcanzar esto con la ayuda de nuestro Dios. Y aquí no es como la teología de la última generación acerca de que podemos llegar a ser, sí podemos llegar a poder tener una vida íntegra, una vida sin tache y mancha alguna. Es decir, no que nuestra vida en todo nuestro proceso de existencia no hubo mancha, pero sí podemos un día alcanzar y decir, esto pasó, pero hoy me vuelvo al Señor y ahora, Señor, santifícame, transfórmame, cambia mi vida. Es posible con la ayuda de nuestro Dios. Cuidado aquel que piense que nunca va a poder cambiar y que la salvación es por gracia, es cierto. Nadie jamás podrá encontrar salvación si no es por gracia en Cristo Jesús. Pero sí habrá el ideal es esto. Y lo lograremos si mantenemos nuestra vida conectada con Cristo Jesús. Él nos invita a vivir una vida como ciudadanos del reino de los cielos. El amar a Dios entonces es completo, es genuino, es voluntario, es desinteresado. Vayamos a nuestro Padre Celestial y socorrámonos en Cristo Jesús. Ahora, el libro de Tito, capítulo 1, el verso 2, nos dice que Dios no miente y sus promesas para sus hijos es que tengan vida eterna. Y sí, es cierto, Dios ha prometido a que cada uno de sus hijos pueda alcanzar salvación, pero esta está en un marco que tiene que ver con la obediencia a los principios de nuestro Dios. Todos hemos sido llamados para el reino de los cielos. Este es el concepto que presenta en relación a la voluntad divina de nuestro Dios para sus hijos de una manera correctiva. ¿Cómo es esto? La voluntad ideal es cuando vemos que Dios prefiere que todas las cosas ocurran como realmente Él desea, sin importar las decisiones de sus hijos. Dios va inclusive a formar la plataforma para que ellos sean obedientes y nadie vaya a pecar. Eso es el ideal. Pero no, aquí vemos un ideal correctivo. ¿Y cómo es esto? Bueno, el libro de Efesios, capítulo 1, desde el verso 9 hasta el verso 11. De hecho, todo ese capítulo presenta acerca de un Dios que desde antes de la fundación del mundo nos llamó para ser hijos de nuestro Dios. Y el verso 11 me llama la atención. Me gustaría leer textualmente este pasaje bíblico, Efesios capítulo 1, en donde presenta acerca de pareciera que Dios está predestinando a sus hijos ¿a qué? Bueno, veamos lo que dice la palabra. En él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el destino de su voluntad. De tal modo que en este pasaje bíblico podemos encontrar y podemos hallar como que el Señor Dios nuestro predestinó a cada uno de sus hijos, a usted y a mí, para que podamos entonces tener una vida de completa obediencia, de entrega. Pareciera que el texto nos dice esto. Pareciera que estos versos del 9 al 11 nos indican que Dios nos ha predestinado para salvación o que todo lo que nos está ocurriendo es la forma como Dios ha predestinado que ocurra. No es así. Dios no puede contradecirse, porque iría en contra de lo que hemos leído ya en pasajes bíblicos, tales como en el Salmo 81:11, ¿verdad? Donde leímos que mi pueblo no hace lo que yo quiero, andan en caminos erróneos, o sea, no hacen la voluntad de Dios. Entonces, la Biblia no puede contradecirse. Por eso este texto bíblico debe entenderse en un concepto de un Dios que actúa con su voluntad correctiva. ¿Qué significa? Es el que ya ha tenido en cuenta todos los demás factores, incluidas las decisiones libres de las criaturas que a veces se apartan de lo que Dios prefiere. Es decir, esta voluntad correctiva es: yo te he creado, tú eres mi creación y tú eres llamado para hacer mi voluntad, pero no eres un robot. De tal modo que todos ustedes han sido predestinados para vida eterna, pero tienes que decidir ansiar la vida eterna. De lo contrario, no hay vida eterna. Entonces, vayamos a el Señor y socorrámonos en Cristo Jesús. Aquí la palabra predestinación tiene que ver con la palabra griega
pro orizo, ¿verdad? Que es una meta. No es una meta unilateral, es decir, solo desde un lado de vista. El Señor dice, bueno, todos hacen lo que yo quiero porque quiero que todos alcancen salvación. Entonces no habría amor hacia nuestro Dios, no habría entrega de corazón hacia nuestro Dios porque actuamos como robots. Es una voluntad teniendo la libertad de sus hijos. Esa es la parte correctiva. La lección finalmente nos hace mención que si pasamos sufrimientos, angustias, alcemos nuestra mirada al Señor. Decía en nuestra lectura bíblica de esta semana, en el libro de San Juan 16:33, estas cosas les he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo, note esto es lo que viene a continuación, en el mundo tendrán aflicción. No dice que no habrá angustia, dolor, sufrimiento, aflicción. Es más, dice tendrán aflicción. Me encanta lo que viene a continuación. Pero confíen. Y luego dice, yo he vencido al mundo. Mis amados hermanos, Dios ha vencido a este mundo. No existe aquí una providencia unidimensional o una providencia unilateral, que Dios está en el control para que nada ocurra, o que si están ocurriendo es porque Dios permite. Aquí te mando un sufrimiento para que así me busques y te acerques a mí. No, los males vienen como consecuencia de nuestras propias decisiones o de la naturaleza propia, como el mundo va yendo cada día de mal a peor. Es la parte bidimensional, es la voluntad de nuestro Dios en una visión bidimensional. Es decir, que las cosas que ocurren en este mundo son el resultado de las decisiones libres de sus criaturas. Dios no quiere que ocurran las cosas que suceden, pero cuando ocurren estas, incluso en contra del amor de nuestro Dios, pero estas Dios puede utilizarlo, sí, para volver al Señor, pero no es que Dios quiso que ocurran las mismas. Así que si experimentamos dificultades, tribulaciones en este mundo, hay esperanza de poder salir victoriosos porque Jesús venció. Si confiamos en Dios, Él puede utilizar esos sufrimientos de nuestras propias consecuencias para acercarnos a Él y motivarnos a ser compasivos y cuidar de los demás. Confiemos en nuestro Señor. Él es nuestra esperanza y nuestro auxilio inmediato. Agradezca por las situaciones que le está pasando, así sean momentos difíciles, porque estas son las oportunidades para poner su fe, su confianza, su vida, que crezca, se fortalezca, salga henchido en el nombre bendito de nuestro Dios. Que Él pueda cuidarlo, que Él pueda socorrerlo, Él pueda auxiliarlo. El libro de Salmos 28:7 dice, el Jehová es mi fortaleza y mi escudo, en Él confío mi corazón. Él fue mi ayuda, por eso mi corazón se goza en Él y le cantaré alabanzas a nuestro Dios. Que así sea nuestra vida, sigamos confiando en nuestro Dios, sigamos alzando nuestra mirada al Dios Todopoderoso. El Señor sea con usted. Maranata, Cristo viene pronto. Nos vemos en nuestro próximo comentario de la lección de escuela sabática. Que nuestras decisiones sean siempre para el Señor. Gracias, Padre amado, por tus cuidados. Gracias, Señor Dios soberano, por tu amor. Sigue guiando nuestro caminar diario y enséñanos siempre a vivir una vida de dependencia hacia ti. Bendice, Señor, a las familias que representamos, y si pasamos por alguna aflicción, alguna prueba, ayúdanos a salir fortalecidos, ayúdanos a salir victoriosos en tu nombre. Te pedimos, te rogamos, te agradecemos en Cristo Jesús. Amén, Señor.